No quiero hacerme trampa a mí mismo. Serían un poco tontos, tal vez. No quiero condicionarme. Entender que ingresar en el camino de la inspiración no es algo normal, y mucho menos si uno la expresa en voz alta, con una continuidad, y a sabiendas de que del otro lado hay muchísimos oídos atentos, mentes abiertas a la comprensión y fundamentalmente corazones vibrando en una frecuencia que humildemente intento mantener, y les confieso que no es sencillo, porque yo lo único que sé es que cuando aprieto el botoncito de REC del pequeño grabador, no tengo delineado un tema. Sé que todo va a girar en torno a mi amado hermano. Él es el motivo principal de este pequeño desafío que me he puesto todos los días. Y no puedo darme por vencido, ni por confuso, ni tampoco crear una improvisación vacía de contenido. Diría, no es correcto que hable de cualquier cosa, por el solo hecho de llenar un espacio. No. Pero me he tomado un desafío, y es cubrir un mínimo de 50 minutos todos los días. Y los he venido superando. Hoy vamos por el número 63. Hace 63 días que puntualmente me propongo esta idea de sentir la inspiración crística y manifestarla a través de mi voz, en voz alta, porque la manifestación debe ser en voz alta. También se puede manifestar por escrito, no lo niego, lo he hecho infinidad de veces, pero no es lo mismo emitir la voz, tomarnos un respiro de aunque sea 2 segundos para que las palabras tengan la opción de salir limpias, francas, intentando un mensaje, pero sin un objetivo definido, salvo sentir la voz interior y expresarla a través de la manifestación externa. Que lo que me está diciendo mi corazón en este momento, yo lo puedo interpretar en palabras. Y no quiero, insisto, hablar de cualquier cosa. No. El eje siempre es Micael. Ahora, sucede que Micael, como esencia, está en mí. Yo ya no puedo pensar qué diría Jesús en mi lugar, porque no es lo correcto. Jesús, mediante el despertar de su Micael, va a ejecutar las palabras de acuerdo a su inspiración. Y yo no puedo copiar esa inspiración, porque no es mía, es de Él. Pero la esencia es la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos en presencia de una grabación cíclica, en un continuum repetido, en el que el mensaje siempre tiene que estar orientado a. Incluso me atrevo a pensar si realmente es importante que haya un mensaje.
Porque para dar un mensaje debe haber un orden interno y una búsqueda muy profunda, para que cada palabra, cada letra, cada expresión tengan un valor. Porque el mensaje se da para cumplir con un mandato. El mensajero no es el creador del mensaje, es quien lo lleva. Si yo diría que en este momento estoy hablando en nombre de Jesús, cometería una blasfemia absoluta. Porque primero no es mi intención, ni mucho menos, y no tengo la autoridad para dar un mensaje de esas características. Él llegó en su momento a dudar profundamente de hacia dónde iba a dirigir ese mensaje. Y tenía dos batallas a cumplir, como buen guerrero. Y no por violento, sino por desafiante. Porque en la batalla uno se pone a prueba. Y no necesariamente se utilizan las armas de la muerte, no. Se pueden reemplazar perfectamente por las flores de la vida. Lanzar flores, golpear con flores, que todo se perfume, que los pétalos vuelan por el aire. Es poético, es muy poético. Lo importante es saber si en un momento como el que está viviendo nuestra querida humanidad, lanzar flores al vacío y tratar de entender el mensaje cumple con algún cometido. En lo personal nunca me gustó arrancar flores, me parece que es primero lastimar la planta, acortar la vida de esa flor, porque se aleja de la savia, se aleja de la energía de la planta y lo más importante, se aleja de sus congéneres, flores, que están con ella, que comparten ese espacio. En general las flores que se encuentran al borde de lo que sería el manojo de flores de una planta son las primeras que aquel que las desea las arranca. Nadie va al medio del manojo, o como se llame. No, arrancala del costado. Parecería como que se nota menos. Y se comete una pequeña falta. Pequeña al fin, porque depende del destino de la flor. La flor nació para mostrarse, para perfumar, para proponerle a la vista esa visión hermosa que uno tiene frente a un prado cubierto absolutamente de flores en primavera. ¿Y quién no se emociona ante eso? Bueno, tal vez haya quienes todavía no se emocionan, pero démosle tiempo. Yo me quedo extasiado, a mí me ha pasado ir viajando y parar el vehículo y quedarme un rato cuando veo esos prados movidos por el viento como si fueran un oleaje. Y hay que salir del vehículo y inspirar. Esa naturaleza, con esa grandiosidad, me crea inspiración. Y a la vez inspiro y respiro el perfume. Si la flor tiene un destino, incluso muchas veces manifestando un amor, quizás haciendo un sutil pedido de poder recibir ese amor brindado por ese otro ser querido, que en un momento dado uno intenta, no sé, provocar amorosamente con la entrega de una flor. Yo en mis años mozos, como dicen los paisanos, años mozos, qué antiguo, Julito, no era un tipo de obsequiar flores. Yo no me daba de pronto mi presupuesto, no tenía como para decir me gasto un dinero en un pimpollo de rosa, pero he tenido la cercanía de mujeres bellísimas que me inspiraban y me dejaban sin aire.
Y esa inspiración me movía a otorgar algo. Y siempre me pareció que esa flor podía llegar a representarme. Y en la búsqueda de la grandilocuencia o de decir, mirá, me puse en un gasto por vos, indirectamente, naturalmente, no tenía ese análisis de soberbia en ese momento. Yo quería quedar bien, quería emocionar a esa joven. Entonces recuerdo ir a la florería, aquí en Mar del Plata, la que siempre visitaba era Brandinelli, que está en la esquina de la avenida Colón y San Luis, casi plenísimo centro, y bastante cerca de donde yo vivía. Yo vivía unas 10, 12 cuadras más o menos, poco más, poco menos, siempre siguiendo por la avenida. Entonces más de una vez me iba caminando despacito, incluso no tenía que cruzar la avenida porque todo correspondía a la misma mano. Salía del edificio y empezaba a caminar por la vereda y en un ratito nomás llegaba a la florería. Y ahí venía el problema: ¿a cuánto está el pimpollo? Porque la idea era un pimpollo, ¿por qué? Porque vos después, o la persona a la que se lo otorgabas, lo ponía en un improvisado florerito y el pimpollo termina abriéndose. Tristemente, después viene el deshoje y, entre comillas, el pimpollo muere. Yo digo más bien que se transmuta su energía en que muchos de esos pétalos terminen abrigados en las páginas de un libro, y esa maravillosa personita en un determinado momento de la vida toma ese libro y me lo muestra y me dice: ¿te acordás? Esta flor me la diste en tal o cual o cual. Y amo eso de las mujeres, tienen esa capacidad de memoria, y el impacto que produce es un impacto de amor, evidentemente. Muchas veces queda ahí, indeleble, permanente. Y uno siente que el objetivo se cumplió. ¿Qué nosotros que conmover y tratar que, conmoviendo, nazca un poquito más de afecto, si es que eso es posible? Y a partir de ahí considerar juntos una muy sutil y rudimentaria relación, porque tampoco es cuestión de decir, bueno, ahora sí nos podemos casar. No. No eran intenciones. La intención era simplemente tal vez un beso. No éramos muy complicados en mi época juvenil. No se requería, primero, competencia contra nadie ni por nadie. No era que si fracasabas de pronto en el intento de conseguir un afecto de esas características, los que te conocían o tenían idea del proceso se montaran en ese fracaso para destruirte. No. Había, es más, una solidaridad al respecto. Es como que el otro sentía tu fracaso como propio. No se hablaba mucho de la persona que uno intentaba comprender si amaba o por lo menos quería tener la oportunidad de demostrarlo. No. La idea era: tengo que conseguirla. Quiero conocerla. No me quiero quedar solamente con esos ojos, con ese cabello perfecto, bien peinado, esa sonrisa que, ay, por Dios, mojaba los zapatos porque me derretía. A ver, reconozcamos que esto siempre va a suceder en cuanto a la capacidad de enamoramiento que cada uno tenga.
Yo soy un típico canceriano, un cangrejo enamoradizo. Yo no puedo concebir formar algo, una pequeña, mediana o gran relación con una persona si no tengo ese enamoramiento de por medio. No me salía. No me sale y no me va a salir nunca. Necesito sentir algo. No puedo quedarme solamente con la visión de lo que pienso de esa persona. La tengo que sentir. Y cuando la siento, bueno, ahí el amor invade y no sé para dónde disparar. Dada la condición de ciudad de veraneo, Mar del Plata cuenta con un par de meses en los que el verano toma protagonismo y quienes vienen a hacer sus vacaciones o simplemente a pasear aprovechan esa época. Mar del Plata viene siendo un reducto balneario desde sus orígenes y son muchos años. El punto a entender en todo esto es que, claro, los que vivimos aquí en la ciudad, especialmente cuando eras joven, necesitábamos alguna forma de decir, che, hagamos diferencia, porque siendo estudiantes o teniendo de pronto otras oportunidades de trabajo, pero que no te daban una ganancia como para decir, che, me voy a comprar una bicicleta. No, encima teníamos que ayudar en casa. Entonces ciertos lujitos no te los podías dar. Yo siempre corría detrás de alguna guitarra eléctrica que había visto. ¿Cómo compré la primera batería? Pagando todos los meses. Y tenía documentos firmados, O sea, en esa época la palabra servía, pero más servía el documento. Pero yo sé que eso era un requisito casi diría absurdo, porque el dueño de la casa de música que me había vendido esa primera enorme batería jamás me iba a decir, bueno, ahora que no pagaste esta cuota se la vendo a otro. No, para nada, todo lo contrario. Pero el tema era la obligación, ver ese pagaré y decir, te pagaré, te voy a pagar. Entonces el verano nos obligaba indirecta o directamente, dependiendo de la voluntad que le pusiéramos, a intentar un trabajito de esos que te daba una monedita más importante, porque en esa época es como que te pagaban un poquito más porque había más movimiento. Entonces, dependiendo de la actividad, las ganancias de aquel que te contrataba evidentemente eran buenas. Entonces te podía pagar un poco más, considerando también que las clases por las vacaciones de verano se suspendían. Si uno era un estudiante de escuela secundaria, tenía parte del mes de diciembre, todo enero, todo febrero, y a veces unos días del principio de marzo, dependiendo de la situación también, a veces eran un 15, dependía. Cada provincia abría el mecanismo escolar de acuerdo a sus características. Mar del Plata, por ser veraniega, muchas veces la temporada se prolongaba. Y había quienes decían, che, dejemos correr un poco más del mes de marzo, porque hay mucha gente, en particular los profesores, que han trabajado en otras actividades durante el verano, se les atrasó un poco. Yo lo sé porque cuando me tocó ser profesor me pasaba eso. No me quedaban tiempos como para poder desarrollar programas, terminar apuntes, leer libros para después poder recomendarlos, porque uno no podía recomendar un libro que no haya leído, hacer resúmenes de libros y prepararlos para que el apunte tenga una cierta riqueza dicha por otro, no solamente fruto de la propia improvisación, ¿no? Lo cierto es que el amor venía en todo ese paquete. ¿Para qué te voy a contar? Y venían jovencitas de todas partes del país. Algunas, bueno,
no había forma de explicarlas en palabras. Tan hermosas, tan femeninas, tan femeninas. Yo, y no lo tomemos como un afán de crítica, observo que hoy día muchas jovencitas han perdido el don de la femineidad. Se muestran muy masculinas. No sé si producto de la agresividad propia del feminismo, por lo que les ha significado llegar a la conclusión, naturalmente, de que el hombre es un poco el enemigo que las ha tenido aplastadas durante siglos. Y esa rebeldía hoy se manifiesta en esas actitudes, ¿no? Así como hay algunas que imitan al varón en un estado de competencia directa. Yo, honestamente, no entro en ese juego, me disculpo. No tengo menos que rendir el homenaje a la femineidad. Y no es una cuestión de ser el mojigato, ni que esa chica o esa niña o como fuera en esa época se transformara en un objeto de mi admiración y de mi locura juvenil. No, porque yo vengo de una casa en la que mi madre era el símbolo de la femineidad. No era de maquillarse, no era de hacer ninguna pompa al respecto, pero ella siempre prolijita, peinadita. A veces se ponía una pequeña sombra, pero era una rusita ucraniana, hija de ucraniano y polaca. O sea, mi abuelo ucraniano, mi abuela polaca. ¿Qué pudo haber salido de esa mezcla maravillosa? Una rubia bellísima, con esa carita redondeada de la rusita, pero con unos ojos. Encima mi mami hablaba muy bien. Yo debo haber heredado un poco de su labia. Era alguien que cuando hablaba te dejaba, viste, no sé, en un estado como de hipnosis. Ahí me imagino el enamoramiento de mi viejo, ¿no? O de mi papá, que también era una mezcla de vasco-francés, español, pero con algo de sangre nórdica también, porque tenía unos ojos, mi viejo, un color que no se podía explicar. Era un celeste, pero. Lamento que muchas de las fotos que han quedado, y no son muchas lamentablemente las que tengo, porque papá no se permitía el deleite de sacarse fotos. Siempre, es más, yo no le he podido, como fotógrafo, no le he podido hacer retratos. No se dejaba el tipo. Y yo lo quería agarrar de sorpresa con el teleobjetivo a la distancia, pero no. No, se ponía loco. No quiero eso. Bueno, listo. Y con mamá me pasó otro tanto. Amén de eso, sumémosle que en lo personal y por la edad y por todo lo que se me movía alrededor, no tenía la ocurrencia ni la cosa así metida en mi cabeza, ya tengo que sacar fotos a los viejos, y hoy me arrepiento. Tengo imágenes de ellos, en particular en festividades, en algún lugar. El día que por primera vez toqué la batería en público, tengo fotos de mi viejo bailando. Era el cumpleaños de 15 de la hermana del guitarrista, el primer guitarra, Luisito Luciani. Y estábamos todos empilchados. Hay una foto en mi Facebook. Hay una foto. Y verlo a mi viejo bailando rock and roll, tipo tanguero hasta la médula, algo que me conmovía. En ese momento me llamaba mucho la atención, pero no le di el valor que le di en el tiempo. Cada vez que veía esa foto, cada vez que veo esa foto, reconozco un tipo con una forma de actuar, pero sublime, porque yo recuerdo que cuando empecé con el tema de la música, empecé con el folclore. Teníamos un grupo folclórico. También hacíamos música, pero eran más que nada baladas.
las hacíamos con mi amiguito del segundo A, que era un tremendo baterista. Yo ya le conté, si no me equivoco, que el abuelo era fabricante de ollas. Y como en esa época era muy difícil conseguir baterías, y más baterías para chicos, el viejo dijo, batería, pero yo fabrico baterías de cocina. Y con la batería, las ollas, armó una batería. Que lo peor del caso es que sonaba. ¿Y por qué sonaba? A ver. Porque no se le pegaba del lado de la lata. No, la parte de arriba se le colocaba un parche como si fuera una batería. Entonces, el casco era la olla. Es más, la primera batería que arma, Don Basso era el apellido, no me acuerdo el nombre ahora. José Basso era un músico, no me sale ahora, ya me voy a acordar, hace tantos años de esto. Cuando el tipo vio que, claro, el parche se hacía con cuero, se conseguía el cuero y después como un bombo, ¿vieron el bombo legüero para tocar folclore? Se armaba algo así, se le armaba un aro, se colocaba el parche y el aro ajustaba el cuero y después se lo tiraba y de últimas se le daba un par de golpes. La olla en ese caso no era perfectamente recta, sino que tenía una pequeña curvatura, lo que hacía que cuando le dabas al aro, que era un aro de metal también, de lata, de chapa, apretaba el parche de tal manera que cuando tocabas era tum tum. El que siempre era un problema era el del bombo. Yo no sé todavía cómo se la rebuscaron para armar un pedal. Aunque creo, si la memoria no me falla, que le habían puesto a ese bombo un pedal de batería, que no era difícil de construir, un herrero que lo construía fácil. Y se hacía con el tensor era de cuero también, pero cuero ya de zapatería, un cuero un poco más grosso. Y con los resortes, el pedal se va para arriba, y cuando lo apretás, el resorte se estira y ¡pum! Pero vuelve de nuevo el mazo a su posición original y el posapié vuelve para arriba de nuevo. Eso te permite pum, 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 pum y no tener que esperar que suba solo, no, es automático. Bueno, así fue como se armó esa batería. Es más, este hombre se da cuenta, y además alguien le hace ver, de que si dejaba la base de la olla, el sonido no tenía salida, no tenía escape. Necesitaba el sonido expandirse. A pesar de que las baterías de hoy día tienen el parche de abajo, el parche tiene un mecanismo de vibración, pero en el rock and roll, si se le saca el parche de abajo, mamita querida, lo que suenan esas batas. Yo, cuando tuve la Nucifor prestada, una batería que, si hay bateristas escuchando esto, tal vez les caiga la marca. Era una batería que, bueno, la verdad, había que tener cara para tocar eso. Pero claro, yo no era baterista. Era una improvisación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque en la bandita que habíamos armado, que se llamaba Ópalo, como en la piedra, éramos 3 guitarristas y un bajista. Mucha cuerda, pero faltaba ritmo ahí. Y no había bateristas. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo. No era, primero, fácil de tocar, era un instrumento complicado, y no se podían comprar baterías. Todas se hacían a pedido. Entonces vos la pedías hoy, por ahí tardaba 6 meses, porque eran todas del luthier. Había luthier que las fabricaban. La Colombo, que yo hoy tengo, era justamente el apellido del fabricante. La CAF, conocida también, que fue la primera batería importante que tuve y que me duró lamentablemente poco porque me la robaron en una sala de ensayo por complicidad
El hermano del que nos había alquilado el lugar tenía copia de la llave, y una noche vino y arrasó con todo. Y se llevó todos los equipos que habíamos comprado y estábamos pagando en cuota. Recuerdo los equipos Tronlight, 2 equipos de guitarra, un equipo de voces y el equipo de bajo. Se llevó todo. Y mi papá había firmado como garante el crédito. Si no hubiera sido por la benevolencia del amigo González, que Dios lo guarde, porque hay un Dios que guarda ese tipo de corazones, cómo nos esperó para que le pudiéramos pagar y nunca nos cobró intereses. Yo a veces juntábamos para pagar una cuota y hacíamos un esfuercito por ahí, al mes siguiente le pagábamos 2 cuotas para achicar tiempos. Y él decía, no, paguen media una, no. Si no querés gastar este dinero, guardalo. No, yo no lo quiero, me decía. No, guardalo. El mes siguiente yo ya sé que lo tenés. Y no me cobraba interés. Porque el golpe había sido fuerte. Y todavía estaba pagando mi batería. Que en realidad ya estaba paga. Pero yo quería comprar otra. Y nunca llegué a comprarla. Y ese dinero después pasó a pagar las cuotas de los equipos que no tenía tampoco, que también nos habían robado. Triste momento. Lo cierto es que, para no irme, como siempre me voy, esa batería Nucifor era, no sé cómo definirla, yo todavía la tengo en mi corazón y me permitió aprender, pero se aflojaba de todos lados, estaba oxidada, tenía parte del nácar que estaba cubierta como una especie de nacarado, era un verde azulado, era una cosa medio rara, muy maltratada, muy golpeada. Pero la persona que me la dio me dice, mira, llévatela porque me ocupa espacio. Y yo me la llevé. La puse a punto, le hicimos pintura, o sea, la decoramos un poco. Y el día que el dueño la vio, y la vio hermosísima, me dice, che, me tenés que devolver la batería. Y yo digo, no puede ser. No puede ser que tenga... Pero no, eran pruebas. Eran pruebas a ver hasta dónde. Hoy puedo decir eso. Lo dije hace muchos años atrás, cuando ya como adulto empecé a considerar que no era una cuestión de suerte. Porque yo decía, pero no puedo tener tanta mala suerte, che. No puedo tener, me roban una, más adelante. Pero esta, que ya la habíamos puesto a punto, viene el tipo y me la pide. Claro, estaba preciosa. Me acuerdo que la habíamos forrado con Carpenter. Algunos se pueden acordar, la tela vinílica del Carpenter. No sé qué pasaba, pero el casco tenía otro sonido con ese Carpenter. La desarmamos completa. Quedó un sueño. Y sonaba lamentablemente muy mal. No tenía parches de buena categoría y lo que salía un juego de parches en esa época era una fortuna y había que esperar que la importación trajera, porque eran los parches Hispania, que normalmente venían de Estados Unidos o de Europa, pero en general eran de Estados Unidos. Y había que esperar. Y no venían por avión, no, venían por barco. Por lo tanto, unos cuantos días había que esperar y entrar en el pedido, porque no había una comunicación fluida. No es como hoy que agarras el teléfono y te comunicas con la casa de música y le decís, che, mándame 2 parches más. Bueno, listo. Para nada. En aquella época, no digo que estábamos usando telegrama, ¿no? Pero más o menos. Porque las llamadas eran muy caras, especialmente las de larga distancia, y los pedidos tenían que ser por escrito. Entonces se hacían por carta. Y esas cartas iban y volvían, y son, por lo menos a Estados Unidos, yo sé que eran como 5 días, entre que salía, el correo la despachaba, el traslado, la llegada, la distribución, y al punto de
de llegar el cartero a la puerta del lugar donde estaban los dichosos parches, sí, una semana, pero por debajo de las patas. Por debajo de las patas. Entonces yo no sabía qué hacer con ese artefacto, no sonaba. Y un día un baterista, un tipo típico de boliche, ahí en la zona donde yo vivía había un par de estos que se llaman casas de noche o lugares donde las señoritas cumplían con su tarea de satisfacer a los señores. Y los más pibes nos colábamos. Primero porque muchos de ellos tenían la orquesta en vivo. Y segundo porque la idea era curiosear un poco, porque las señoritas estaban muy livianas de vestimenta. Y como adolescentes jóvenes, 15, 16, 17 años, para nosotros era el sueño. Pero nos teníamos que colar. En general, eran casas muy antiguas, de 2, a veces 3 plantas. La parte de arriba estaba como hotel alojamiento. Pero en esos mismos lugares solían vivir los encargados, que eran una familia, y los encargados tenían hijos, y esos hijos eran mis amigos. Entonces teníamos cómo entrar. Había un ventiluz en la parte del costado, al fondo, donde estaba el garage, que ese ventiluz quedaba sutilmente, se entraba del lado de adentro, y por ahí nos filtrábamos. Y en esas filtradas, un día un tío se había escapado de la orquesta y estaba fumando y nos ve. Pepe, ¿dónde van ustedes? Pipi, papá, no, pero no diga nada, no nos denuncie. Ah, chicos, no hay problema, yo no vi nada. Che, me dice, vos, el rubio, vení. Sí. El otro día me enteré que vos tocás la batería. Bueno, sí. Dice, y que no suena, ¿qué bata es? Es una Nuciform. Ah, claro. Sí, es un tachito medio. El tipo tenía una Ludwig, la misma batería que usaban los Beatles. Era músico profesional. Entonces me dice, mira, hay una técnica. Para oscurecer el bombo, metele tela, metele trapo, metele una frazada vieja. Entonces, pum, va a pegar, va a tener menos rebote, pero va a pegar seco. Porque usted que hace el rock and roll, ¿no? Sí. Bueno, listo. Ahí el tipo me la explica. Y se le sacás el parche de adelante, le pones eso, y si querés, le pones el parche de nuevo. ¿Tienen el nombre pintado en el parche delantero? No, nada. No, entonces sacar el parche delantero. Pero no, vos haceme caso, sacar el parche delantero. ¿Y cuántos tontones tiene? Los tambores, los de arriba. No, tiene uno solo y el de pie. Bueno, a ese solo sacarle el aro y el de pie también. Al redoblante no, porque en la parte de abajo viene la bordona. La bordona son como alambrecitos que se tensan y pegan sobre la parte de abajo. Y es lo que hace el ruidito característico de un redoblante. Porque suenan esas sonajitas y provocan ese ruido. Si se la sacas es un tambor convencional. Pero con las sonajas, o en este caso ese pequeño artilugio maravilloso, el tipo suena con un brillo diferente. ¿Para qué? Cuando logré armar todo eso en base al maravilloso consejo de este tipo. Bueno, he tenido que llegar a ponerle arriba de los parches una tela, una especie de sábana o algo, porque era tal el ruido que hacía esa batería que tapaba el resto de los instrumentos. Que encima no teníamos en el principio equipos muy grandes. Eran equipitos que como máximo podían tener 20 vatios de salida. ¡Qué momentos! En todo ese lío de juveniles en el que íbamos, veníamos, un día
salimos corriendo porque había entrado la policía a pedir documento, y uno de los pibes que ya estaba en un borde, que ya sabían que estábamos espiando detrás de las cortinas, salió corriendo, y la policía atrás de él, y atrás del pibe salimos nosotros y la policía atrás nuestro, y salimos tan a los cohetes que bueno, que no nos pudieron seguir. Me acuerdo que llegamos a la Rambla Casino, triunfantes, como que habíamos escapado de la policía, y a los 5 minutos estábamos rodeados. Escapamos justo para el lado donde nos veían de 5 o 6 cuadras. Cosas de chicos. Y cosas de chicos, no tan chicos, era el amor que nacía en ese momento, cuando veías a esa niña que te sacaba la cabeza y vos decías, wow, ¿cómo puede ser tan hermosa, por favor? Y había una timidez muy bella, muy femenina. Miradas que se cruzaban y de golpe los ojitos se desviaban hacia otro lado, hacia el piso, por mera timidez, por mera timidez. Y el enamoramiento iba en serio, no era broma eso. Y encima, el Julito era baterista. Yo me sentía agrandado como tortuga con patines, porque claro, las niñas te miraban, y la batería es el instrumento llamativo. Está bien que el que está adelante con la guitarra o cantando tiene una preeminencia. En general el bajista es el que siempre queda ahí a un costado y no lleva el merecimiento que puede ser en segunda categoría el segunda guitarra, que está un poquito más adelante, pero el bajista está cerca de la batería, como escondido. Fíjense en las bandas que suelen ver en los videos. El que toca el bajo eléctrico o cualquiera de estos instrumentos de 4 cuerdas base, y después hoy hay instrumentos mucho más desarrollados en cantidad de cuerdas, pero lo máximo para mí serían 6 cuerdas, no más de eso, casi tenés una guitarra ahí, pero más grave. El bajista siempre está ahí, pegadito atrás, como en un segundo plano, salvo cuando se trata de un trío en que cada uno de los instrumentistas cumple un espacio. Bueno, lo cierto es que el tipo con la batería lograba algunos efectos, que era que alguna señorita de pronto, cuando actuábamos normalmente en las kermeses de la iglesia de Fátima, que estaba ahí a 4 cuadras de donde vivíamos, éramos todos del barrio, así que no había problema. Y claro, era una fiesta. Y nosotros hacíamos nuestras canciones. De hecho, mucho repertorio de los Beatles, todos cantábamos en la medida de las posibilidades. No teníamos tantos micrófonos, así que en general si eran canciones acústicas estaba piola, pero con la banda, aunque los equipos eran pequeñitos, y una batería que pichicateada, como yo digo, sonaba más fuerte de lo convencional, era muy difícil que eso no se escuchara bien. Pero en general en las kermeses había un equipo de sonido, porque pasaban música, pasaban discos, la gente bailaba, y a veces venían otros conjuntos, y los conjuntos folclóricos como mínimo llevaban 2 micrófonos. Ya tener un espectáculo, si son 4 cantantes con un micrófono cada uno, eso era un lujo. Era un lujo, porque además había que conseguir una consola de sonido y ahí conectar los micrófonos, y no eran tampoco baratos los micrófonos, había cada micrófono para comprarlo era un Perú, y siempre en escasez. ¿Por qué? Porque no había producción nacional, ahí sí, ahí teníamos más rapidez, pero no había stock. Porque cuando se destapó el tema de la música nacional, en particular la balada, el rock, las bandas empezaron a proliferar. Entonces, claro, había una gran demanda, lo cual hizo que muchas casas de música realmente empezaran a abrir sucursales. Les fue muy bien, porque se vendía y fuerte, digamos. Y yo recuerdo cómo tuve mis primeros palillos, porque claro,
Al momento que tuve la batería, digo, ¿con qué toco? Y lo que se me ocurrió fue tomar prestada en 2 perchas, sacarle la base de la percha y tocar con eso. Por supuesto, forma cuadradita, filo, empecé a marcar el parche. Yo dije, opa, esto va a terminar rompiéndose y yo no tengo para comprar otro parche. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y un día, ensayando en el garage de lo de Tonito Martina, vemos un manojo de plumeros. Resultó que el papá era vendedor y distribuidor de artículos de limpieza. Y vendía escobillones, lavandina, perfumería en general para la casa, cepillos de todo tipo y plumeros. Cuando yo veo el plumero, me llama la atención la punta del mástil del plumero, que tenía una especie de firulete redondeado. Y yo dije, eso es ideal para armar un palillo de batería. Es más, el manguito del plumero es un cilindro, es redondeado. Es un palo de batería. Entonces le digo a Tony, che, Tony, ¿no habrá un plumero en desuso para que yo pueda cortarlo y armarme los palillos? No tengo palillos. Y con estos artefactos de las perchas voy a terminar rompiendo todo. Espera, va y manotea, me acuerdo, 2 plumeros y me dice, ¿qué tamaño lo querés? Pará, le digo, tu viejo nos va a matar. No hay problema. Después se lo pagamos, juntamos unos pesitos entre todos. Dice, espera que voy a buscar una sierrita. Va, trae la sierrita del taller, porque tenía además un taller pequeño de carpintería donde a él le gustaba hacer cositas. Era muy talentoso el Tonito. Y al diablo los palillos, al diablo los plumeros. El diablo metió la cola y Julito tenía palillos. Con lija y una limita le achiqué un poco la punta para que no quedara tan agresiva y les puedo asegurar que eran 2 palillos profesionales, hermosos, encima de color rojo, porque los 2 plumeros estaban pintados de rojo, me acuerdo. Bueno, por supuesto la parte de la pluma se escondió, no sé qué hizo Tony, no la tiró, porque la idea era volver a armar un plumero cuando se consiguieran unos palillos, o palillos no, me refiero, ir a la carpintería y cortar, y lijar, y pintar, y como que acá no pasó nada. Se iba a notar de todas maneras, pero bueno, la idea era salir del apuro. Con eso ensayamos. Como el padre nunca venía en el momento que nosotros ensayábamos, nunca se dio cuenta. Y los 2 plumeros, en la cantidad de plumeros, pasó desapercibido. Nunca nos dijo nada. La mamá ni se enteró, y si se hubiera enterado, hubiera sido cómplice nuestra, seguro. Así que la situación estaba salvada, buenísimo. Llega el momento de esa maravillosa fiesta del cumpleaños de la hermanita de Luisito Luciani. Primera guitarra. ¿Qué tal? Bueno, armamos todo, pim, pim, pam, pum. Yo ya tenía en ese momento mi nueva CAF en vista. O sea, se estaban dando una serie de cosas que podían ser interesantes. Y la Nucifor en un momento dado queda a un costadito y estrenábamos la CAF, que sonaba como los dioses, y con esos palillos nuevos, papito. Me costaba, era porque era de 5 cascos, 2 tones flotantes. Yo estaba acostumbrado a tocar con uno solo, pero bueno, la cuestión que en un ensayo nomás yo ya la tenía. Y fascinado con ese aparato, fascinado. Bueno,
La cuestión es que cuando llega el momento de que vamos a prepararnos ya para salir a tocar, viene el padre de Tony enloquecido, Tano encima, todavía con el acento Tano, a los gritos. Y dice, me robaron, ustedes me robaron. Y me ve con los palillos en la mano, dice, eso, 2 plumeros nuevos, y me lo cortaron, dice, encontré la pluma. ¿Dónde la había escondido Tony? En un pésimo lugar, evidentemente. Encontré la pluma, dame eso para acá. Y yo me congelé. ¿Cómo? Ya, dame eso. Dame esos palos. Son míos, dámelo. Pero papá, nada, dame esos palos. Y yo estiré la mano. Tenía razón. Los habíamos robado. El objetivo era hacer música. No era pegarle a nadie. Pero habíamos estado mal. Tal vez lo correcto hubiera sido decirle, no más cómo se llamaba de nombre, fulano, don fulano, no nos permite, no tendrá algún par. Seguramente él tenía, ayer tenía, pero acá la idea era la urgencia en ese momento y Tony no tuvo la mejor idea de darle al serrucho. Y yo le entrego los palos. Dame esto para acá. Con esto no podés tocar vos. Y yo no me di cuenta que la otra mano, la opuesta a la que yo la tenía escondida el tipo. Hace así, y dice, tenés que tocar con esto. Y me da un juego de palillos Bruno Alcalá, número 5, profesional, que el tipo había mandado a pedir para que yo pudiera tocar la batería. El silencio que se hizo en ese momento fue atronador. Yo no lo podía creer. Los Bruno Alcalá. Perfectos. Y el tipo se fue matándose de risa. No pudimos decir nada. Yo le quería decir, me hacía así como diciendo, callate la boca. Tony, y se fue. Le daba como una cierta vergüenza. Pero, ¿qué decir de ese extraordinario Tano? ¿Qué decir de esos amores que esa batería me permitió, en el poco tiempo que la tuve, me permitió obtener? Esos besos robados detrás de alguna cortina. Y esas poesías que totalmente dolorido y conmovido escribía sentado en una roca en el mes de abril, cuando ya se habían ido todos los turistas, y entre esos turistas, esa maravillosa jovencita que yo había soñado que podía llegar a ser incluso el amor de mi vida. Pero se había ido porque no era de mi ciudad. El amor de verano, ¿no? Ese amor fugaz, que te pega tanto cuando sos jovencito, pero te pega mucho más cuando sos grandecito. No hay dudas. Y esa soledad y ese romanticismo y esas lágrimas permitían letras de muy sutiles poemas que nunca fueron letra de canción. Cuadernos que desaparecieron de mi vida y poesías que nunca memoricé, porque en ese momento la idea era expresar de alguna manera y el lápiz y el cuaderno me daban esa posibilidad. Poesías muy rudimentarias, muy infantiles, pero cargadas de un dolor y una sensación de pérdida que evidentemente quedaba ahí impregnada por esas mismas palabras, ¿no? En fin,
La improvisación me llevó a 54 minutos. El corazón habló, mis amores. Estos son pedacitos de mi vida. Pedacitos que tienen que ver con mi yo, con quién soy, que me reconozco ser ese ser, que fui ese ser de joven, inspirado por la bella locura de la música, por la experiencia y el sueño de decir tal vez algún día, ¿quién te dice? Nunca pasó ese día, aunque he tenido la ocasión de, ya de grande, de poner mi pequeño talento a enormes músicos con los que pude tocar, pero fuera de eso nunca pude vivir de mi sueño. Y mi sueño era una gira, eterna gira con una banda de rock and roll. Yo digo siempre que estoy a tiempo, pero, aparece la bisagra del pero. No pierdo la esperanza. No. Y saber que me puedo sentar en un escenario y sentirme dueño del ritmo, eso me renueva el espíritu, me renueva el alma, me renueva la vida. Y cada vez que tengo esa oportunidad, es un disfrute tremendo. Y es la expresión que cada uno en su hacer y en su don debe estar obligado a proyectar. Y es un compartir, es un manifestar, es un dar, es un ofrecer, es un compartir, porque la música nos permite eso. Y si hay inspiración junto con la música, si esa inspiración nos lleva como un torrente de montaña, bueno, a partir de ahí, tal vez alguna señorita me mire tocando la batería y diga, míralo al melenudo, ¿qué pasa ahí? Como en los viejos tiempos. Bueno, soñar no cuesta nada. Además no tengo mucho para invertir en sueños, así que mejor me quedo con los sueños gratuitos, esos que te marcan la vida. ¿Les parece que nos reencontremos mañana, mis amores? Hoy ya estamos en los 58 minutos. ¿Cómo se pasó, eh? ¿Cómo se pasó? Cuando es el corazón que habla. Abrazo, beso gigante, un eterno gracias por este ratito que me brindan de su vida. Y si les parece bien, nos encontramos mañana. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana.